Durante décadas, el tercer secreto de Fátima estuvo oculto ante la opinión pública, y fue en el año 2000 cuando por fin se reveló al mundo dicho secreto. Ya sabemos, por tanto, qué dice la revelación. Solo falta averiguar cuándo se cumplirá. ¿Será el 2017, fecha del primer centenario de las apariciones, cuando se cumpla dicha revelación? Esto es la llave. Mayo de 1917. Tres niños que ejercían las labores de pastoreo son sorprendidos con la aparición de la Virgen María. En dicha aparición les son revelados tres secretos. Dos de ellos son revelados ante la opinión pública casi 24 años después. El último de ellos, el tercero, tendría que esperar más de 80 años. Pero, ¿por qué? Para poder responder a la pregunta, lo primero que tenemos que hacer es saber qué decían exactamente las revelaciones y compararlas entre ellas, con el fin de establecer posibles diferencias que podrían justificar el retraso en décadas de la tercera revelación. Y una vez leídas las tres, se pueden sacar interesantes conclusiones. El primer misterio de Fátima dice exactamente lo siguiente. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Hundidos en este fuego estaban los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo para todos los lados, semejantes al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaba y hacía temblar de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión duró un momento, y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes, en la primera aparición, nos había prevenido con la promesa de llevarnos para el cielo. Si así no fuese, creo que habríamos muerto de susto y pavor. Bueno, esto más que una revelación o profecía, no deja de ser una interpretación de lo que aparentemente sería el infierno. Por tanto, retrasar la comunicación de dicha profecía es algo probablemente realizado para dar un halo de misterio a esta revelación, ya que no predice ningún acontecimiento interesante. Vamos, por tanto, a por el segundo secreto de Fátima, a ver si aquí se arroja algo más de luz. Dice lo siguiente. Enseguida levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: visteis el infierno, para donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y el Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y a la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, la Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a la Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Bueno, este es uno de los secretos presuntamente cumplidos.
Se da por cumplido ya que advierte a la Rusia comunista, es decir, a la antigua Unión Soviética, de las consecuencias que tendría el abandono de la fe. Dichas consecuencias desembocarían en una gran guerra mundial, la segunda. Hay que recordar que antes de la Revolución de 1917, Rusia era un país religioso y que con el nuevo régimen todas las religiones fueran abolidas y perseguidas. Como predicción es buena, salvo por un pequeño detalle. La revelación del segundo secreto de Fátima se realizó en 1941, el mismo año en el que Rusia entró en la Segunda Guerra Mundial. Algo sospechoso, sabiendo la afición del Vaticano a la manipulación. Hay que recordar que la decisión final de dar a conocer los secretos estaba en manos de la Curia romana. Que el inicio de la Revolución Rusa y el secreto de Fátima coincidan en año 1917 y que la revelación se produzca el mismo año que Rusia es invadida por el ejército nazi es más que sospechoso. Y más aún, ¿por qué no se hizo la revelación décadas antes? Estas revelaciones fueron producidas en 1917 y comunicarlas al mundo cuando ya ha estallado la guerra es simplemente poco creíble. Si lo que queremos es evitar una contienda mundial y tenemos en nuestras manos un arma tan poderosa como una supuesta revelación, lo apropiado sería advertir al mundo de las consecuencias de una escalada bélica. Pero esto no fue así. Ya sabemos por qué se revelaron los dos secretos de Fátima en tiempo y forma. El primero, por totalmente intrascendente. Se habla del infierno y poco más. Algo que como descripción puede inquietar a unos y dejar indiferente a otros, pero no aporta absolutamente nada geopolíticamente hablando, ni siquiera como profecía. El segundo secreto no deja de ser un arma propagandística en plena Segunda Guerra Mundial. Cabe pensar que el tercer secreto de Fátima pueda ser un comodín a la espera de ser usado, pero ¿qué dice exactamente el tercer y último secreto? Y sobre todo, ¿por qué no se comunicó junto a los otros dos? Vamos a recordarlo. Escribo en acto de obediencia a ti, mi Dios, que me mandas por medio de su excelencia reverendísima el señor obispo de Leira y de vuestra y mi santísima madre. Después de las dos partes que ya expuse, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellear, despedía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro. El ángel, apuntando con la mano derecha hacia la tierra, con voz fuerte decía: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una luz inmensa, que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en el espejo, cuando delante pasó un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una escabrosa montaña, encima de la cual estaba una gran cruz de tronco tosco, como si fuera de alcornoque, como la corteza. El Santo Padre, antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad, media en ruinas y medio trémulo, con andar vacilante, apesadumbrado del dolor y pena. Iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas. Y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y varias personas seglares. Caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando a las almas que se aproximaban a Dios. Bueno,
presenta una visión apocalíptica, una Roma en ruinas, destrozada, aniquilada, vencida. Esta es la razón por la que esta pieza no se publicó junto a las otras dos en 1941. Es lógico, en plena Segunda Guerra Mundial, la interpretación de esta profecía sería automática. Italia sería destruida en la contienda. Algo muy creíble que restaría moral a la población y sobre todo obligaría al Vaticano a posicionarse políticamente en la contienda. Algo que siempre ha querido evitar, dada la tendencia de la curia romana a nadar y guardar la ropa. Acabada la Segunda Guerra Mundial, la fecha para publicar dicho secreto era de 1960, pero dicha fecha fue retrasándose sistemáticamente. Cabe preguntarse, ¿por qué? Pues porque no contaban con lo siguiente: la Guerra Fría. En plena Guerra Fría no era oportuno anunciar que Roma sería destruida. Eso sería lo mismo que reconocer que el comunismo, el gran enemigo del Vaticano, podría ganar la batalla final. ¿Quién si no iba a destruir Roma? ¿Los países occidentales? La amenaza más lógica vendría de Rusia. Por tanto, una Roma destruida significaría que la Unión Soviética hubiera ganado la Guerra Fría. Un mensaje, desde luego, poco recomendable. Caído el muro de Berlín y desaparecida la antigua Unión Soviética, empieza a plantearse la conveniencia de dar a conocer el tercer secreto de Fátima. Ya en 1984, cuando ya se veían signos del desmoronamiento de la antigua Unión Soviética, el cardenal Ratzinger, que luego sería conocido como el Papa Benedicto XVI, marcó el argumentario de lo que sería en un futuro la interpretación oficial del tercer secreto de Fátima: la pérdida de la fe y el ataque al Vaticano por los no creyentes. Y efectivamente, en el año 2000, cuando empiezan a aflorar masivamente a los medios de comunicación los casos de pederastia y la religión católica empieza a perder adeptos peligrosamente, es cuando sacan el comodín del miedo. Tiran del tercer secreto de Fátima. La mejor forma de cerrar filas ante el miedo. Así de simple. Solo queda responder a la pregunta que nos hacíamos en la primera parte del vídeo. ¿Ocurrirá lo que se predice? Es posible, aunque no de la forma que todos pensamos. Acercándose como se acerca el primer centenario de la aparición mariana, es más posible que el Vaticano quiera sacar rendimiento a dicha revelación, intentando maniobrar en la sombra, orquestando un ataque a su sede, o más bien a su máximo responsable, que no es otro que Francisco I. ¿Aprovecharán la coyuntura del centenario de las revelaciones marianas para maniobrar? Pronto lo veremos, porque queda muy poco para que se cumplan los 100 años. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado y os animo, como siempre, a suscribiros aquí, a La Llave.